Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que nos acompañen aquí en la UAM Unidad Azcapotzalco, en especial en el Facebook del Departamento de Administración. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carlos Juan Núñez Rodríguez, soy profesor del Departamento de Administración. Y bueno, desde el área Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la UAM Azcapotzalco, en conjunto con el posgrado de Estudios Internacionales de la UAM Iztapalapa, hemos organizado este ciclo de conferencias intitulado Las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19. Esta va a ser la tercera conferencia del año que se dicta. El día de hoy nos acompaña el doctor David Salvador Cruz Rodríguez. Él actualmente está haciendo su estancia postdoctoral en el Instituto Politécnico Nacional en la unidad de UPIXA. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. He de decir que cursó la licenciatura en Administración en la UAM Azcapotzalco, es un egresado de esta licenciatura, y su maestría y doctorado es en Estudios Organizacionales, egresado de la UAM Iztapalapa. Tiene un amplio currículum, es un profesor muy joven, muy brillante. Es decir, que desde antes de los 30 años ya pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores. Eso lo avala como una trayectoria muy joven, por un lado, y por otro lado, muy constante y brillante con respecto a los temas que él acostumbra tratar por lo general, ¿no? El día de hoy nos va a acompañar con una ponencia intitulada Experiencias y desafíos de alianzas territoriales para fortalecer la economía social y solidaria. Caso Nodes, Vida y Saberes. Doctor, muy bienvenido y muchas gracias que haya aceptado esta invitación. Le damos la palabra. Al contrario, muchas gracias, doctor Carlos Juan. Un agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Departamento de Administración. Como ya mencionó el doctor, pues es mi alma mater. Para mí es todo un gusto y un placer poder compartir el día de hoy este trabajo, esta charla que tiene que ver precisamente con el tema de unas alianzas territoriales que se han generado con la finalidad de apoyar la economía social y solidaria. Voy a compartir pantalla para iniciar esta conversación del día de hoy. Entonces, si me pueden confirmar que logran ver la pantalla, les agradecería. Ahí ya se logra ver. Bien, pues bueno, iniciaré esta plática abordando precisamente desde el punto de vista de la experiencia, en el sentido de haber trabajado dentro de un caso que se llama Nodes, Vida y Saberes. Más adelante voy a explicar qué son los nodes, pero dentro de la economía social y solidaria y en los últimos 2 años ha sido una figura que ha tomado relevancia y ha sido una figura organizativa dentro de la economía social y solidaria que tiene unas características muy sui generis, tal vez no en otros sectores de la economía, pero sí en la economía social y solidaria, que son alianzas entre gobierno, sector académico y organismos del sector social de la economía. Bien, para esta presentación tengo contemplados estos temas, hablar un poco de los antecedentes que dan pie a origen de este fenómeno, abordar precisamente los nodes, me adelanté, los nodes, en general, de qué se trata esta nueva figura que se vislumbra dentro del ecosistema de economía social y solidaria a nivel nacional. Posteriormente, platicarles de la experiencia del Nodes, Vida y Saberes, del cual formo parte, y abordar los temas del impacto que ha tenido la pandemia en esta labor y los trabajos que se pudieron realizar durante este periodo de la pandemia que sabemos aún no ha terminado. Y por último, una serie de reflexiones que tienen que ver con retos y desafíos. Entonces, pues para iniciar esta presentación, voy a retomar un poco del contexto en el cual surgen los nodes. Como mencioné hace un momento,
Los nodes es una figura relativamente nueva, es una figura que se propone en los últimos 3 años dentro de la nueva administración federal como una salida para el fortalecimiento de la economía social y solidaria a nivel nacional. Pero para entender un poquito de cómo surgen y qué da pie a esta nueva figura organizativa, pues solamente mencionaré algunos elementos clave que dan pie a los antecedentes precisamente de los nodes. Uno de los antecedentes de los nodos, pues, es la creación en 1991 del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, o más conocido como FONAES. Este fondo, como su nombre lo dice, pues tenía una particularidad de transferir ciertos recursos económicos a detonar ciertas actividades productivas dentro de la economía social y solidaria. Y en el 2012 existe un cambio, una reforma a la Ley de Economía Social y Solidaria. Primero se crea la Ley de Economía Social y Solidaria y se crea el Instituto Nacional de Economía Social, conocido como el INAES, y el fondo y el FONAES deja de funcionar. Eh, durante esta pues, trayectoria, durante este año que se crea la Ley de Economía Social y Solidaria y la creación del Instituto Nacional de la Economía Social, pues sigue funcionando hasta cierto punto como un fondo, como lo hacía anteriormente el FONAES. Se hacen alguna serie de actividades de promoción de la economía social y solidaria, se financian algunas actividades de fomento a la economía social y bueno, sigue funcionando bajo esta figura hasta la actualidad. En 2016 el INAES deja de formar parte del fondo, del programa de empresas de solidaridad al cual pertenecía anteriormente y pasa a ser parte de la Sede Sol. El último cambio que ha habido del INAES es en el 2018, donde deja de formar parte de Sede Sol y ante la creación de la Secretaría de Bienestar, pues ahora forma parte de ella. Otro elemento importante que nos enmarca la existencia de estas nuevas figuras organizativas que se llaman nodes, pues es justamente lo que marca el artículo 14 de la Ley de Economía Social y Solidaria, en su fracción novena, que habla de la creación de un sistema de capacitación y asistencia técnica especializada, mejor conocida como el SINCA. Este Sistema Nacional de Capacitación, que no se creó desde el 2012 y hasta el 2018, no se habían hecho esfuerzos para generar este Sistema Nacional de Capacitación. Se retoma en la nueva administración, pues justamente para trabajar como instituto, el INAES, precisamente con las actividades de asistencia técnica, capacitación y promoción de la economía social y solidaria. En otras palabras, el INAES toma pues la figura de instituto y deja de funcionar como un fondo. Esto es relevante porque más adelante vamos a tocar este tema del papel del financiamiento en la economía social y solidaria y un poco de la disyuntiva que surgió a partir de la decisión del INAES precisamente de funcionar como un instituto de capacitación y de fomento a la economía social y solidaria y ya no como un fondo. Este Sistema Nacional de Capacitación Técnica Especializada tiene la finalidad de promover la consolidación del sector, del tercer sector social de la economía, desarrollar capacidades organizativas, establecer precisamente un sistema nacional de capacitación, diseñar sus propias metodologías, hacer alianzas y firmar convenios de colaboración, tanto con dependencias públicas, universidades, entidades federativas, gobiernos locales e instituciones de educación superior. Entonces, este primer antecedente del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada es el que retoma el NODES en la actual administración para generar precisamente lo que se llaman los NODES, que en su acrónimo quiere decir Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria.
Estas figuras organizativas, como los mencioné hace un momento, son nuevas en el panorama de la economía social y solidaria, en el sentido que son promovidas precisamente por el INAES para generar alianzas locales que son integradas por lo menos con 3 actores institucionalizados o institucionales, perdón, que están interesados en colaborar para la promoción y fomento de la economía social. Estos 3 actores institucionales son de diversa índole, o sea, son instancias del gobierno local, son entidades de educación superior, incluidas las universidades, y son organismos del sector social de la economía. Para conformar un NODES debe haber por lo menos un representante de cada ente. Entonces, son alianzas, digamos así, tripartitas de 3 entidades o 3 entes que se unen para colaborar con un fin de fomento y promoción de la economía social y solidaria, y también con el objetivo de diseñar y ejecutar, junto con el INAES, diversas estrategias para echar a andar esto que se llama el SINC. Bien, este es el fundamento de la existencia de estas nuevas figuras organizacionales. ¿Cuándo surgió esta primera convocatoria? Surge en el 2019, cuando el INAES precisamente lanza una convocatoria. Bueno, primero lanza una invitación a las diferentes entidades, en este caso a universidades, cuando ya tiene identificados que trabajan con el tema de economía social y solidaria, a gobiernos locales que tienen programas de fomento de la economía social, e inclusive a organismos del sector social de la economía que ya han trabajado dichos temas. Entonces, en un primer momento, se convoca y se manda una invitación más de 90 propuestas para que generen en cada uno de los territorios su propuesta de trabajo para conformar un NODES. En el año 2019, justamente responden a esa convocatoria 47 propuestas, si no mal recuerdo, y de esas 47 propuestas, 40 son las que inicialmente se aceptan, son aprobadas después de una evaluación de su programa de trabajo. Ustedes ven en pantalla, llamémoslo así, la primera generación de NODES y donde estuvieron distribuidos a nivel nacional. Entonces tenemos en la tabla que en Baja California pues hay 2 NODES, en Guerrero 5, en Jalisco 3. Estoy mencionando algunos donde hay mayor concentración de NODES: Michoacán 5, Quintana Roo 2, Sinaloa 2 y la Ciudad de México 2. Justamente en la Ciudad de México, donde se conformaron 2 NODES, uno que se llama Vida y Saberes, es donde el Instituto Politécnico Nacional colabora con otros actores de la economía social y del gobierno local para conformar el NODES Vida y Saberes, y también está presente el NODES de Cultura, que está representado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces, en esta primera propuesta empiezan a generar trabajo estas nuevas figuras organizativas con la finalidad muy acotada de establecer acciones concretas para el desarrollo de capacidades en el territorio, el fomento de la economía social y solidaria a través de diversos mecanismos y la promoción de la economía social o la difusión de la economía social y solidaria. Estos son la primera generación de NODES. Si ustedes recuerdan, mencioné que inicialmente 40 fueron aprobados para iniciar un proceso de evaluación que duró 6 meses. En ese proceso de evaluación, cada uno de los NODES presentó un programa de trabajo, el cual pues estaba definido a partir de las diferentes características, potencialidades, equipo de trabajo con que contara cada una de las propuestas. Y después de este periodo de 6 meses, se aceptaron 14 propuestas. Es decir, se crearon de las 40, únicamente 14 cumplieron con los elementos necesarios para conformar lo que se llaman los nodos de impulso a la economía social y solidaria en este primer año del 2019. Ustedes verán en la tabla, pues están representadas tanto instituciones educativas
como gobiernos locales y organismos del sector social, de la economía. Están desde la Universidad Mondragón, que se encuentra en Querétaro, y pues ustedes sabrán que es una de las universidades que representa también la economía social y solidaria en Iberoamérica. Está el NODES Vida y Saberes, que es justamente el NODES del cual voy a platicar con mayor extensión y profundidad, dado que es la propuesta que trabajamos justamente en UPIXA, en el Instituto Politécnico Nacional. Está también el NODES de Yucatán, el NODES de Chihuahua, que se llama CEPID, el NODES de Morelia, el NODES de Tabasco, el NODES de la Ciudad de México, que es el NODES de Cultura, el NODES de León, representado también por la Universidad Iberoamericana, el NODES ECAN, que también está la Universidad Iberoamericana de Puebla, el NODES UDEM, y diferentes nodes, ¿no? En Guadalajara, en Quintana Roo, en Guerrero, y en cada una de estas alianzas territoriales, como les mencioné, pues existe por lo menos una institución educativa o una instancia de educación superior que junto con una instancia de gobierno local y por lo menos un organismo del sector social de la economía, pues trabajan de manera coordinada para generar diferentes acciones en torno al fortalecimiento y la promoción de la economía social. Bien, entonces, en sí, ¿para qué fueron convocados estos equipos de trabajo, estos nodes? Estos nodes fueron convocados, como ya les había mencionado, primero para desarrollar este gran sistema de capacitación técnica, el CINCA, que no se había desarrollado ni durante el sexenio de Calderón ni durante el sexenio de Peña Nieto. Se dejó de lado para promover sobre todo acciones de financiamiento. Entonces, el INAES en esta gestión retoma precisamente el CINCA, este Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, y también retoman los elementos del programa de fomento a la economía social, que marca dentro de sus objetivos, entre los más relevantes, estos que aparecen a continuación, que está el de darle visibilización al sector social de la economía, desarrollar capacidades empresariales de los organismos del sector social, impulsar los proyectos de inversión que ayuden a generar mayores oportunidades de inclusión productiva y laboral en este sector social de la economía, fortalecer capacidades de operación de la banca social. Esto quiere decir generar nuevos mecanismos de financiamiento desde la economía social e impulsar también la banca social, y también desarrollar un mejor marco jurídico que propicie el desarrollo de todo el sector. Entonces son objetivos, pues algunos que se pueden alcanzar en términos de mediano plazo y otros que tiene que ver no solamente con la actividad de los nodes. O sea, en algunos de los objetivos los nodes tienen una participación importante, pero en otros puntos los nodes pueden no tener esta participación tan decisiva. Sin embargo, la propuesta se ha tomado desde el inicio para poder coadyuvar en cada uno de estos objetivos. A través de esta invitación que realizó el INAES para hacer este tipo de alianzas territoriales, pues lo que se ha buscado pues es en la medida de lo posible y con todas las restricciones que les voy a platicar que existen también en la operación de los nodes, pues tratar de alcanzar este tipo de objetivos. Este es un tema también relevante porque esta operatividad de los nodes se ha realizado hasta la fecha sin un presupuesto asignado, es decir, se convoca esta alianza territorial, se pide que coadyuven a los objetivos tanto del CINCA como del programa de fomento a la economía social, pero se hace sin un presupuesto y también sin apoyo directamente de financiamiento hacia esas actividades. Esto fue decidido así
por el propio INAES, y se nos comentó desde un inicio en los propios seminarios que se dieron para dar a conocer este programa, y también se comentaron dentro de varios seminarios previos o durante la conformación de los nodes en las primeras generaciones y cada vez que hay una generación. Es decir, el INAES nos decía desde el inicio que su forma de trabajar no contemplaba o no contempla la actividad que antes hacía el FONAES, es decir, de transferir recursos directamente a los OCE y tampoco a los nodes. Esto obviamente causó pues también incertidumbre en diferentes sectores que hicieron propuestas para conformar sus nodes. Si ustedes recuerdan, fueron 47 los organizaciones o las alianzas territoriales que en inicio querían participar, 40 las que iniciaron un proceso de evaluación y al final 14 los que concluyeron o los que concluimos. En gran parte de las justificaciones del por qué ya no continuaron los demás nodos que no quisieron hacerlo, pues era precisamente porque no había pues un financiamiento para materializar muchas de las actividades que estaban previstas. Sin embargo, bueno, las reglas de operación del programa de fomento a la economía social en el ejercicio fiscal del 2020, donde precisamente son responsables tanto el INAES como la Dirección General de Opciones Productivas, que ambas pertenecen a la Secretaría de Bienestar, son las encargadas de llevar a cabo este programa. En las mismas reglas de operación del programa, lo que se menciona es que habrá cierto presupuesto, habrá ciertos rubros en los cuales se podrá inclusive generar apoyos económicos dirigidos al fortalecimiento de la inclusión productiva de estos organismos, ¿no? De este tipo de organizaciones del sector social de la economía. Entonces, se menciona que habrá apoyos desde financiamiento directo hasta en especie, y lo que el INAES comentó desde ese entonces es que no estaría trabajando con ese presupuesto. Es decir, la Dirección General de Opciones Productivas estaría de alguna manera haciendo uso de ese presupuesto y el INAES buscaría otras fuentes, pero no en ese programa. Eso es lo que de alguna manera fueron constantemente insistiendo. El argumento fundamental de por qué no trabajar con un presupuesto para el otorgamiento de apoyos, pues radica en el hecho de los antecedentes que ya había en el mal uso del presupuesto del FONAES, donde pues diversos casos hubo de malversación de recursos o que no llegaban directamente a los organismos del sector social de la economía que verdaderamente requerían de apoyos financieros, y se creó pues al final una especie como pues de grupos de preferencia a los cuales ya estaban asignados cierto presupuesto del FONAES. Entonces, bajo ese argumento, y para no caer nuevamente en una lógica que ellos llaman asistencialista, de que en muchos de los casos los organismos del sector se habían acostumbrado a recibir ese apoyo, es que el INAES decide trabajar sin este presupuesto. A lo cual, pues, ustedes se imaginarán que, bueno, lo plantearon desde un inicio y fue una condición también en la cual todos estuvimos conscientes de que en un inicio no había ese tipo de presupuesto. Sin embargo, hubo varias, pues, reacciones en torno a esta situación. Ahora, no voy a adelantar precisamente cuál es la postura, sino vamos a hablar precisamente de qué consecuencias pudo haber traído que la existencia o no de este presupuesto en la operación ya de un NODES en específico, como es el NODES Vida y Saberes. Bueno, para entrar un poco más en
en cómo caracterizar esta nueva figura dentro de la economía social y solidaria, pues los que participamos también en este no desde el ámbito académico, pues buscábamos dentro de las diferentes teorías, dentro de los modelos de innovación, de la teoría, de la literatura con respecto a alianzas estratégicas, a redes de colaboración, buscar un referente que se acercara sobre todo a la figura del NODES, también para comprender un poco de la complejidad que conlleva una alianza de una naturaleza de actores heterogéneos. Entonces, lo que estuvimos primero pensando es que de manera muy natural, un NODES pues prácticamente estaba referenciado a lo que en los modelos de innovación se conoce como la triple hélice, ¿no? Que es precisamente una alianza entre universidad, gobierno y empresa para desarrollar entre diferentes actividades las condiciones necesarias para generar innovaciones, ¿no? Y en la intersección de estos tres actores podrían surgir organizaciones híbridas, que en principio nosotros pensamos de manera, pues a lo mejor muy pronta, que los nodes precisamente trabajaban bajo un modelo de triple hélice. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, no necesariamente tienen las mismas características de una alianza de triple hélice. Para empezar, pues porque aunque se trate de empresas sociales, y al hablar de la economía social y solidaria, existen otros elementos que incluso las llevan a parecerse a un esquema más de cuádruple hélice o de quíntuple hélice. Recordemos que el esquema de cuádruple hélice es el que incorpora, además de los actores que ya mencionamos, a la sociedad civil. Y la sociedad civil pues trabaja a la par en la generación de innovaciones, de alianzas estratégicas y de diferentes esquemas de coordinación para desarrollar pues entre otras cosas mayor conocimiento, capacidades de formación, de innovación, etcétera. Eso a nosotros nos parecía que tampoco se relacionaba al 100% con el caso de los nodes, pero nos parecía por el momento uno de los esquemas que mayor explicaban la naturaleza de este tipo de nueva figura organizativa en la cual estábamos, por un lado, los académicos colaborando con organismos del sector social de la economía, con instancias de gobierno local, trabajando sobre el fortalecimiento de capacidades de los OCE y al mismo tiempo buscábamos espacio para teorizar sobre lo que estaba pasando. El modelo de la quíntuple hélice también lo menciono aquí porque podría ser también otro de los esquemas o modelos de innovación que pudieran explicar de mejor manera cómo es la naturaleza de un NODES. El modelo de quíntuple hélice añade la dimensión de medio ambiente para hacer este tipo de alianzas, para hacer este tipo de acciones coordinadas entre empresas sociales, gobierno, universidad y sociedad civil. Al final nosotros reconocimos que si bien estos esquemas de modelos de innovación, recordando que están sobre todo inscritas en las industrias de la economía privada, en la economía social, para empezar, ya se venía trabajando desde esta óptica, ¿no? O sea, no era necesario de alguna manera ir incorporando dimensiones, por ejemplo, como el medio ambiente o la sociedad civil, porque en la propia economía social, dentro de sus fundamentos, están precisamente la consolidación de estas visiones. Entonces, los nodes como figura organizacional y como nueva figura que empieza a emerger en el contexto de la economía social y solidaria, pudiera tener algunas características de estos modelos de innovación, pero no del todo son los adecuados. Esto pues fuimos llegando a estas reflexiones trabajando con
con estudiantes de posgrado, con algunos seminarios, en algunas discusiones en el mismo Nodes, y también pues incorporando a nuestras agendas de trabajo lo que se venía realizando en esta organización, en esta alianza territorial. Entonces dijimos, bueno, si no son los esquemas de los modelos de innovación, ¿qué otros esquemas pudieran darnos más elementos para gestionar este tipo de organizaciones? Y existe el concepto de agentes intermediarios. Este concepto de agentes intermediarios se está trabajando actualmente en una tesis de maestría, donde justamente en el caso del Nodes Vida y Saberes, lo que se intenta conocer o descubrir e investigar es cómo han sido los resultados o cuáles han sido los roles, cómo se han desempeñado los diferentes roles del Nodes Vida y Saberes como una figura de agente intermediario. En términos generales, un agente intermediario, como su nombre lo dice, pues desempeña un rol que agrega cierto valor en la conexión directa entre diferentes agentes o partes. En este caso, el NODES podría pensarse como aquel agente intermediario que conecta, por un lado, al Instituto Nacional de Economía Social con sus objetivos institucionales, con los organismos del sector social de la economía y con las capacidades científicas y de conocimiento de las universidades, ¿no? Se podría pensar que los nodes en su conjunto son este tipo de agentes intermediarios que en la economía, digámoslo así, convencional, ya existían. O sea, hay muchas figuras que también se desempeñaban como agentes intermediarios. Están en los casos de las oficinas de transferencia de conocimiento. Eh, y en el caso de la economía social y solidaria, al menos en México, no existían figuras de este tipo, al menos impulsadas desde la parte gubernamental. Lo que sí existían eran intermediarios de corte informal o inclusive empresarial, que servían pues como intermediarios, pero entre los recursos disponibles de los presupuestos federales o locales y la necesidad de los organismos del sector social de la economía. Ese tipo de intermediación estuvo muy presente durante varios años en diferentes sexenios. Tan es así que pues muchos de los argumentos del INAES para no funcionar como un fondo es precisamente que se generó toda una red de intermediación que solamente buscaba el recurso, lucraba con el recurso federal para después dejar lo mínimo posible a las organizaciones o los organismos del sector social de la economía. Y bueno, no había mucho que contraargumentar con el INES al respecto porque efectivamente eso era lo que sucedía, ¿no? Había mucha intermediación de este tipo en el sector social de la economía. Los mismos agentes de la economía social reconocían que para acceder a los recursos y a las convocatorias del gobierno federal o local tenían que hacerlo a través de un intermediario, y esto pues al final se fue haciendo pues una costumbre, ¿no? Difícil de revertir, pero justamente la decisión de no funcionar como con presupuesto para los apoyos y funcionar como un fondo, pues de raíz trató o ha tratado de pues desincentivar este tipo de intermediación. Pero al final los nodes, o sea, esta figura que se convoca, eh, son un tipo de intermediarios. Obviamente se cambian los objetivos, ya no están dados los nodes para únicamente bajar y el recurso y dar algunas fracciones de recurso a los organismos del sector social, sino que la apuesta precisamente a movilizar cierto tipo de capacidades que están ahí latentes, presentes
tanto en el gobierno local como en las universidades, y de alguna manera, al otorgarles pues mucha autonomía en su gestión, pues que cada uno de los nodes buscara las maneras de cómo financiar sus actividades. Eh, esto, esto último se despega un poco de o mucho, de lo que en la teoría se trabaja con el tema incluso de los agentes intermediarios. Como ustedes ven en el esquema, la intermediación, o bueno, se acerca de cierta manera con la idea de los agentes intermediarios, eh, cuando estos agentes intermediarios no necesariamente surgen de una alianza tripartita como los nodes. Por ejemplo, aquí en la teoría, en el esquema que ustedes ven, el intermediario especializado se interrelaciona con gobiernos, comunidad, sector privado, eh, con inversionistas, con organizaciones del tercer sector, con los conocimientos disponibles y genera conexiones entre los diferentes, digámoslo así, agentes que están interrelacionados o que están en conjunción con este agente intermediario. En este sentido, el intermediario es el que tiene que velar por los recursos, es el que tiene que construir las capacidades, es el que tiene que asegurar la sustentabilidad y el crecimiento de las organizaciones para las cuales hace la intermediación, y también es el encargado de la comunicación y el monitoreo del impacto y de muchas otras actividades. Entonces, de cierta manera, el intermediario desde una figura independiente pudiera considerarse como un agente intermediario que tendría que buscar recursos. Pero lo sui generis de los nodes es que no necesariamente eran organismos independientes, sino que eran alianzas tripartitas entre el gobierno local, los propios organismos del sector social de la economía y las universidades. Bien, voy a ir pasando más hacia las siguientes diapositivas para platicarles ya con mayor detalle del caso en específico, que es el caso Nodes Vida y Saberes. El caso Nodes Vida y Saberes, como ustedes pueden ver en pantalla, está construido a partir de la alianza de diversos actores de gobierno, del sector social y de la academia. En el centro están los actores que conforman el órgano rector, que en este caso por parte de la Academia es LUPICSA, pero también participan diferentes instancias, como pueden ser otras escuelas del Instituto Politécnico Nacional, diversas universidades también que son aliadas. En el caso de la UAM participa el doctorado en intervención de la UAM Azcapotzalco. Por parte del gobierno es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación con su estrategia Pilares y la Secretaría de Desarrollo Económico. Actualmente también está integrada la Secretaría de Bienestar e Inclusión de la Ciudad de México, y por parte del sector social está una red de cooperativas que se llama Cooperativa MAC, Raíz Artesanal. Están dos uniones de cooperativas, la Unión de Cooperativas Ciudad de México y la Unión de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria. Está la Cooperativa de Consultoría Social y la Cooperativa Chinampayolo. Entonces, esta alianza es muy amplia, son diversos actores, y la forma en que se organiza este Nodes Vida y Saberes, en principio se hace a través de la propuesta que el propio INAES hace, que es a partir de un órgano rector, se toman ciertas decisiones y se ejecutan a partir de un equipo operativo. Lo que realizó el NODES como distinto a las recomendaciones de cómo operar es pues generar una asamblea general para que sea el órgano máximo de decisión, en el cual pues hay 20 representantes, uno por cada institución o organización o sector de gobierno local, y pues de cierta manera es la figura máxima en la cual se toman decisiones. ¿Cuáles fueron esos primeros retos de hacer esta alianza de tantos actores de diferente índole y bajo estas condiciones que ya platiqué hace un momento? Pues los primeros retos eran de cómo organizarse internamente bajo
bajo un esquema horizontal. Este reto no solamente es algo que se recomendó o es algo que se buscaba dentro de la operación de los nodes, sino que también de manera, por iniciativa propia del Nodes Vida y Saberes, pues lo que se hizo fue buscar un mecanismo democrático, horizontal, para la toma de decisiones. Lo que se hizo fue basarnos, como actualmente funcionan las cooperativas, organizarnos bajo esta asamblea general, donde cada un representante de una de estas instancias tenía un voto igual que los demás, y pues a partir de ahí se generaban diversas actividades, como por ejemplo, algo muy importante fue la construcción de un reglamento interno. A partir de ahí se fueron definiendo diferentes roles y grados de participación, pero no todos se reconocía al principio pues este grado tan alto de heterogeneidad, entonces había situaciones donde no todos sabíamos desde dónde aportar. Existe también una disyuntiva inicial sobre el fortalecimiento de capacidades, es decir, primero nos hicimos la pregunta, ¿qué hay que fortalecer primero? ¿Las capacidades de las organizaciones del sector social que forman parte del NODES o de las que están alrededor del NODES, ¿no? Y se tomó al final la decisión, porque fue una discusión muy amplia, que para fortalecer a los NODES que en principio no formaban parte del colectivo, pues habría que hacerlo con las que sí lo formaban, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que las uniones de cooperativas, pues son conglomerados de cooperativas, de decenas de cooperativas, y cada cooperativa tiene por lo menos 5 miembros, entonces había mucha capacidad bueno, mucha demanda de capacitación al interior del NODES. Otro de los retos que se presentó era delimitar fronteras del NODES, porque muchas de las actividades que ya se venían haciendo por cada uno de los actores, en el caso del Politécnico, en el sector académico, ya estábamos llevando muchas de las actividades de promoción, fomento de la economía social, pero había una discusión interna en función de qué sí era parte del trabajo del NODES y qué seguía siendo parte de nuestras actividades como académicos, profesores, estudiantes del Politécnico, ¿no? Otro de los retos, pues, fue cómo gestionar recursos para operar, ya que no se contaba con un presupuesto. Y aquí, pues, la ventaja, que sé que no muchos nodes la tenían, pues, es de que la institución académica facilitó muchos de los espacios, de los recursos materiales para poder generar este tipo de alianzas en términos de capacitación, talleres, cursos, seminarios, etcétera. Y otro reto que se presentó en esta primera etapa fue la de co-creación de conocimientos y diálogo de saberes. Es decir, nos dimos cuenta, a pesar de que, bueno, aquí hablo por mí, a pesar de que ya habíamos trabajado bastante con organismos del sector social, pero no lo habíamos hecho de una manera tan horizontal como sucedió en el NODES. Entonces, muchas de nuestras prácticas de colocarnos a nosotros como los poseedores del conocimiento e ir a capacitar a gente que aparentemente no tenía ese conocimiento se rompió, y se empezó a generar una co-creación que sigue siendo un reto en la actualidad, y lo que se buscaba pues también era alcanzar este diálogo de saberes desde la horizontalidad. Este tema de cómo ha participado Vida y Saberes en la construcción de una red nacional es interesante porque se planteó, además de los objetivos que ya mencioné, que todos los nodes que vayan surgiendo pues generaran entre sí una red para colaborar, para intercambiar experiencias, para buscar distintas alianzas y para capacitarse. Lo que en algún momento, pues, no sé, ninguno de nosotros esperaba, pues es el tema de la pandemia, y tuvo repercusiones fuertes en esta inercia que ya se había tomado. Derivado de la pandemia, y ya para ir cerrando un poco y conocer también un poco de sus opiniones, derivado de la pandemia, lo que sucedió fue que el Nodes Vida y Saberes suspendió sus actividades durante 4 meses. Durante los 4 primeros meses no teníamos pues mecanismos para responder de manera oportuna a esta situación tan incierta. Se suspendieron todo tipo de actividades, inclusive las asambleas, dado que muchos de los participantes pues estaban abocados en resguardarse, atender a sus familias,
y conforme iba pasando el tiempo, pues también buscar formas de generar los ingresos que no se podían generar desde el encierro. Entonces, este periodo de 4 meses fue complicado porque se suspendieron muchas actividades, no respondimos de manera oportuna a muchas de las demandas que pudieron haber en este periodo y que fueron muy relevantes. Fue hasta julio de 2020 donde se reiniciaron las actividades a través de retomar las asambleas y de generar otras actividades que iban surgiendo, como por ejemplo algunos cursos y talleres para atender unas convocatorias que estaban surgiendo, dar algún tipo de acompañamiento o asesoría o vinculación con algún sector de gobierno para ser proveedor de, por ejemplo, cubrebocas, de algunos utensilios que eran necesarios en ese momento. Pero sí reconozco que nuestra capacidad de respuesta fue pues muy lenta, ¿no? Eh, Posteriormente se fue retomando el trabajo en los meses posteriores y pues este cambio a la virtualidad pues también nos llevó a trabajar a distancia en diferentes proyectos, en muchos de ellos, en otros tuvimos que trabajar directamente in situ, pero se generaron diferentes actividades, desde cursos, participación en diseñar lineamientos de política pública, en diferentes proyectos que convocaba el CONADE para, por ejemplo, de Fordecip de tejidos común alimentarios en la montaña de Guerrero. Se diseñó un proyecto para acercar el emprendimiento social a los estudiantes de la UPIXA, y se participó en diferentes actividades dentro de un programa de capacitación para economía del cuidado de la CEPAL. Entonces, bueno, fueron surgiendo este tipo de actividades, pero más en términos de respuesta a necesidades, y surgieron retos a raíz de la pandemia. Esos retos develaron muchas situaciones que nos ponen a repensar inclusive el papel de los propios nodes. Primero, en términos de sus actividades y roles, que estaban en un inicio planificadas. Por ejemplo, el INAES proponía que todos los nodes debían tener un área dedicada a la incubación de propuestas o de proyectos. En lo que iba del año pasado, se hicieron pocos esfuerzos para hacer este trabajo de incubación porque la preocupación era más cómo salir de esta muy mala racha en términos de cómo generar ingresos. Lo que sí hubo mucha actividad fue en términos de, como les decía, dar algunas capacitaciones o asesorías para mejorar muchos de los aspectos de los proyectos que ya venían trabajando y de generar muchas alianzas. Prácticamente mucha de la actividad fue de cómo interrelacionarse, buscar cierto tipo de alianzas entre los organismos del sector social de la economía para atender necesidades muy puntuales. Pero otro reto que surgió fue el de discutir precisamente cuál ha sido el impacto de los nodes, primero en el cumplimiento de los objetivos del programa de fomento y a su vez cuál ha sido la responsabilidad del gobierno. Es decir, si a los nodos fueron convocados precisamente para cumplir con estos objetivos, que en realidad son objetivos son un mandato hacia el INAES, no hacia los nodes, pero aún así participamos en el cumplimiento. Entonces, ¿cómo debería responder la parte de gobierno, en este caso el INAES, ante los nodes, ¿no? Eso es algo que todavía como que está pendiente de discutirse. Por otro lado, es necesario, y nosotros vimos el reto de evaluar qué tanto son efectivos los nodes en el fortalecimiento de la economía social y solidaria, sobre todo ante situaciones tan críticas como las que vivimos en la pandemia, porque además de develar muchas situaciones estructurales, de desigualdad, también ponía a prueba muchas de las acciones que estábamos emprendiendo como nodes para evaluar si efectivamente estábamos siendo pues contundentes con estos objetivos. Y el último reto, pues tiene que ver
con lo que nos hace falta todavía más desarrollar, pues son mecanismos horizontales efectivos para atender situaciones contingentes. Cuando existe una situación tan errática, tan poco controlable, pues los planes son difíciles de hacer. Y más si los planes tienen que ser de manera consensuada y bajo mecanismos horizontales, todavía se complica mucho más ese tipo de planeación. Entonces nos puso también pues en esa situación de que no contábamos todavía con esos mecanismos, aunque todo el año que estuvimos trabajando dimos énfasis en ir generando esos mecanismos, pero en la prueba de fuego, que fue precisamente en el caso de la pandemia, pues hubo este periodo de 4 meses de inactividad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por un lado, pues es una iniciativa nueva, estábamos iniciando con ese trabajo, y bueno, surgen este tipo de situaciones y de desafíos que ponen de relieve pues tanto el papel de las universidades, el papel de los gobiernos locales, también del gobierno federal y de las propias organizaciones del sector social de la economía. Y pues de mi parte es todo. Ya por ahí me avisaron que me quedaba poquito tiempo, entonces quise concluir con, con esta última diapositiva. Y pues nada, estamos aquí al pendiente de si existen algunos comentarios, preguntas o también observaciones al respecto. Sí, hay una pregunta de Iana Vilchis. Ella dice que si el NODES solo interconecta o hace una labor de gestor político para apoyar a los grupos específicos populares en sus requerimientos. Ujú. Bien, bueno, en esta pregunta de gestor político, pues habría que definir más o menos qué entendemos por gestor político. Si lo consideramos como gestor político, aquel agente que de alguna manera sirve de interlocutor entre el gobierno local y los diferentes instancias de gobierno y las organizaciones sociales, puede ser que sí los nodes estén funcionando de esa manera. Si entendemos intermediario político, como ahorita en el tema de las campañas, ir haciendo partidismo o este tipo de actividades electorales, pues no va por ahí la actividad de intermediación que hacen los nodes. De hecho, pues también dentro de la participación de los que integran los nodes, pues hay una gran diversidad de posturas partidistas. Entonces, la intermediación es más como interlocutor entre el gobierno de las diferentes instancias y las organizaciones sociales. No sé si con eso respondí esta inquietud. Sí, muchas gracias. Bueno, primero gracias al doctor David, ¿no? Por su excelente conferencia. También el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. Le damos las gracias a Diana, quien trabaja en la UAM y forma parte del equipo del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, igual a Monse. Entonces ahorita Diana fue quien tomó la palabra. Y Diana y Monse nos van a estar ayudando a leer las preguntas, ¿no? En caso de que haya en el Facebook, porque luego a mí se me dificulta mucho y ellas son más ágiles en esto de estar viendo 4 pantallas, ¿no? Entonces, también le agradezco mucho a Diana y a Monse. Doctor, no, primero lo felicitamos, agradecemos su presencia aquí. Sin lugar a dudas es muy, muy valiosa la misma. Y es muy valiosa porque, por un lado, pues usted es un egresado de la UAM Azcapotzalco, donde tenemos el honor que hoy nos acompañe. Y es un egresado brillante, como lo dije hace rato. Sus 2 áreas de especialización, una es de economía social y se nota, y por supuesto la otra es la de tecnología y también tiene una amplia obra ya publicada al respecto y muchas conferencias y ponencias sobre las mismas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, se convierte en un referente para nosotros, para las alumnas y los alumnos que nos acompañan y en un interlocutor para todos los colegas y las colegas, ¿no? Es muy interesante la perspectiva histórica que nos hizo, ¿no? Y con respecto a una visión de las políticas públicas, de cómo los distintos gobiernos fueron enfrentando esta cuestión de la economía solidaria, y hasta llegar de Morena, ¿no? En el 2019 nos indica usted, al final de cuentas,
pues surge otra iniciativa, ¿no? Y va a desembocar en esta cuestión de los nodes, lo cual también es muy interesante, que abre varias preguntas, ¿no? Tanto de carácter, así decía yo, de políticas públicas, ¿no? De administración, por supuesto, temas así como la relación entre la economía solidaria, ¿no? Bueno, economía social y solidaria versus grupos empresariales, ¿no? Por ejemplo, eso es algo importante. Las dificultades o ya no tantas, se supondría, deberían de encontrar estos impulsos de los nodes, ¿no? Hacia las empresas pues, locales, ¿no? Y hacia el comercio justo, ¿no? ¿Cómo van ustedes como expertos viendo si es que hay, desconozco realmente, algún cambio entre los sexenios de corte neoliberal, donde había una postura ante la economía social y solidaria, y el gobierno actual de Morena, ¿no? Eso por un lado, me gustaría ver si nos pudiera abundar un poco más. Luego, por otro lado, efectivamente, ¿no? Nos narraba ya de la llegada de la pandemia y cómo se tuvo que articular o rearticular, ¿no? El NODES propiamente, que de por sí estaba en un proceso de experimentación y conocimiento, ¿no? De cómo administrarse, cómo fortalecerse, cómo crecer, ¿no? Toda esa serie de cuestiones que ha de ser difícil, y más si lo pensamos en una relación, decía usted en principio, de tripartita y luego quíntuple, y que no sabemos si sí es horizontal o no es horizontal, si hay recursos, no hay recursos, cómo se puede llegar a cumplir las metas o no se pueden llegar a cumplir las metas. Al final de cuentas, la pandemia, pues sí tuvo, yo creo, un efecto bastante desestabilizador, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Hay que reestructurarse, repensar las cosas, por un lado, y por otro lado, nos narraba usted, ¿no? Cómo era esta cuestión de la reestructuración, pero por otro lado, ¿cuáles son como las ventajas, ¿no? Los aspectos socialmente valiosos, incluso iba a decir nobles, ¿no? Con respecto a la existencia de los nodes, ¿no? Ante una crisis como la que estamos, ¿no? Donde se perdieron millones de empleos casi de un trimestre para otro, ¿no? Cayó impresionantemente el Producto Interno Bruto, evidentemente, pues, hubo una contracción económica significativa, como lo mencioné, pero sobre todo en las casas, ¿no? Familias enteras incluso perdieron todos, ¿no? Los integrantes de la casa sus fuentes de ingreso, ¿no? Y ahora que se habla de una reapertura, ¿no? Que se ha ido dando voluntaria e involuntariamente, ¿no? Por un lado, ante estar cansado en el encierro, dicen algunos, otros la necesidad realmente de salir a buscar recursos en el sector formal y no se diga más en el sector informal. Entonces, ¿cómo podrían impactar, ¿no? Estos nodes a la recuperación de la economía familiar, ¿no? Así de entrada, sería como otro aspecto que me gustaría comentar. Bueno, yo nada más aprovechando que tenía la palabra, me quedé con estas ideas ahorita que lo estaba oyendo y estuve aquí apuntando sus interesantes elementos de la conferencia. Pero bueno, no sé si Diana y Monse tengan alguna otra noticia de alguien que haya participado. Adelante, Diana, por favor. Sí, vuelve a preguntar Iana Vilchis que si pudieron avanzar entre los integrantes del NODES a pesar de la pandemia. ¿Es la única pregunta que hay, Diana? Sí, ya. Ok, bueno, doctor, pues le damos la palabra. No sé si Monsi y Diana quieran preguntar algo o están tranquilas, todo tranquilo. Bueno, muy bien. Entonces, adelante, doctor, por favor. Sí, pues retomo estas preguntas, primero las que usted realizó, que son varias y bien interesantes. A ver, en la primera parte de cómo fue cambiando la interrelación entre los participantes, los actores centrales que en secciones anteriores eran los protagonistas de la economía social y solidaria, que paradójicamente no eran necesariamente los organismos del sector social de la economía. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Aquí más que hablar entre la economía social y solidaria versus las empresas privadas,
yo creo que son el reconocimiento de ciertas prácticas que se extendieron, pues sobre todo en sexenios anteriores, donde se veía la economía social y solidaria y los grandes fondos que había ahí para el apoyo como grandes negocios. Entonces surgieron precisamente pues muchas actividades pues de aprovecharse, ¿no? De estos recursos, de buscar maneras de hacer negocio de estos apoyos, y al final, pues de economía social y solidaria poco se hizo. Pero esto no descarta que al margen y en contra de todo este gran aparato que pues muchos se presenta a partir de la corrupción, la economía social y solidaria en los territorios seguía avanzando. De hecho, entre más inequitativa era la distribución de la riqueza, pues más necesaria era la expresión de la economía social. Entonces, el propio impulso de la economía social y solidaria, al margen del apoyo o del no apoyo del gobierno, eso se fue dando. Y eso también quedó demostrado y quedó patente en la acción de los nodes, porque en esta otra pregunta que habla de las ventajas del nodes en la economía familiar, ¿no? Primero como nodes, ¿no? Primero como esta nueva forma organizativa y después en la recuperación de la economía familiar, ahí nos dimos cuenta que los que llevan precisamente la acción de vanguardia son los propios organismos del sector social de la economía. Lo que se develó es que si bien en su actuar la universidad y los académicos pues nos dedicamos en muchos apartados pues a explicar la realidad, analizarla críticamente, pues teníamos pocas herramientas para incidir directamente en el mejoramiento de la economía. Las organizaciones del sector social, eso ya lo venían practicando. Paradójicamente el gobierno local pues aprendía mucho más y también el académico aprendíamos mucho más de los esquemas, mecanismos de colaboración de las organizaciones del sector social que de lo que se pudo haber aportado. Entonces yo creo que una de esas ventajas fue primero hacer horizontal la interrelación de los tres tipos de actores, es decir, las organizaciones sociales, el gobierno y la academia, como requisito para la colaboración. Sin esa horizontalidad, yo creo que podría haber pocas ventajas que destacar de los nodes. Entonces, lo que fuimos descubriendo a través de la práctica de estas experiencias fue que sin esta horizontalidad se podrían detonar estos procesos pues tan favorables tanto para la economía local como para el desarrollo de capacidades. Y esto también pues me lleva a hablar de las ventajas del NODES en términos de, al menos desde el punto de vista de la academia, un campo de discusión que actualmente va tomando mayor fuerza, que es esto que mencionaba del diálogo de saberes. En esta parte del diálogo de saberes, pues radica precisamente en cómo las ciencias sociales pueden abrirse de su propio sistema de conocimientos y de supuestos epistémicos hacia otras formas de conocimiento. Y no solamente de reconocerlas, sino de integrarlas dentro de sus propios corpus de conocimiento. Entonces, si bien el NODES pues, no alcanzó esa gran apertura de diálogo de saberes que, por ejemplo, hay en otros contextos, pero sí se empezaron a dar pasos muy importantes, primero para reconocer que en los demás actores también hay una gran cantidad de conocimientos, una riqueza de saberes que se pueden interconectar y que pueden entrar incluso a la academia y reformular muchas de las cuestiones que ahí se hacen, ¿no? Por ejemplo, mucha de la actividad de investigación que hacía el grupo de UPIXA y otras universidades, tuvimos que reorientarlo totalmente porque no podíamos, por un lado, seguir haciendo la investigación que comúnmente hacíamos y al mismo tiempo colaborar en el NODES, destinar un tiempo para el trabajo del NODES y destinar otro tiempo a la investigación.
lo que nos dimos cuenta era si nosotros reorientábamos nuestros problemas de investigación hacia las necesidades de las organizaciones del sector social de la economía, pues realizábamos investigación y además la realizábamos con una causa concreta, pues de mejoramiento de las condiciones de las organizaciones sociales y pues también con una causa concreta de reformular nuestros propios supuestos principales. Entonces yo creo que de las grandes ventajas, al menos yo hablo desde el sector académico, ¿no? Esa fue una de las grandes ventajas. Otros compañeros del NODES te podrán decir ventajas que ellos percibieron, pues desde su postura como agente, ¿no? Por ejemplo, en el diálogo con otros compañeros, pues ellos valoran mucho la apertura del gobierno local y de las instituciones, al menos de estar sentados una vez por semana o cada 15 días a escuchar ciertas problemáticas comunes, cosa que pues no sucede tan a menudo. O sea, tener un representante de la Civis o de la SECTE y del Politécnico, de otras universidades y de representantes de cooperativas y de uniones de cooperativas, pues es algo que aperturaba el diálogo y aperturaba también pues, la participación social y la acción colectiva. Entonces, creo que eso fue de las grandes ventajas de los nodes y es de lo más rescatable, ¿no? O sea, son de los puntos fuertes de los nodes. Muchas gracias, doctor. Daniela, no sé si haya otra, Diana, no sé por qué siempre te cambio el nombre, no sé si haya otra pregunta. Nada más si me recuerdan la pregunta de la compañera, porque esa no la ha contestado. Ok. Mencionaban que ¿qué pudieron avanzar entre los integrantes del NODES a pesar de la pandemia? Y pregunta Luis Cordero, le parece muy bien fundamentada y estructurada esta propuesta de los NODES, pero ¿con qué mecanismos de promoción cuentan? Ok, bien, muchas gracias por las preguntas. Esta idea de cómo fueron avanzando los actores del NODES, ¿no? A partir de la pandemia, pues tiene diferentes aristas, ¿no? Como ya mencioné hace un momento, pues es un grupo heterogéneo, entonces la academia avanzó de alguna forma. Las organizaciones sociales, pues he de decirlo, fueron las más afectadas, ¿no? Porque, por ejemplo, un académico, al igual que un representante del gobierno, pues cuenta con un sueldo asegurado, ¿no? Pero en el caso de las organizaciones sociales, y como puede suceder con muchas pymes, y con otro tipo de organizaciones, pues no tenían pues esta ventaja. Entonces, lo que al menos pudo ayudar en esta alianza, como ya había mencionado, pues por ejemplo es buscar mecanismos en donde, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar lanzó una convocatoria para participar como proveedores, las cooperativas que formaban parte del Nodes Vida y Saberes, en sus comedores comunitarios, ¿no? En su propuesta de comedores. Entonces, se buscó de alguna manera, de manera solidaria, que las organizaciones que formaban parte del NODES tuvieran algunas alternativas para poder salir de esa muy mala racha. Eso, por ejemplo, pero también se fueron generando tejidos más, digámoslo, más humanos en términos de cada uno de los actores al convivir conjuntamente. Entonces, pues había, pues, ejemplos de solidaridad, donde, por ejemplo, pues había ciertos préstamos, podíamos cooperar para que salieran avantes en una, pues, en una digámoslo así, pues en un proyecto que tenían, donde necesitaban materia prima. Entonces, buscábamos ciertos mecanismos, aunque no los teníamos muy bien trabajados, pero lo atendíamos de manera solidaria. Eso fue como yo veo que se apoyó más a las organizaciones del sector social. Considero que si no hubiera existido el NODES, difícilmente se hubieran generado todas estas redes de solidaridad, ¿no? Que se generó también al interior. Y por otro lado, el tema de cómo se hace esta difusión, pues hemos estado trabajando, sí, desde este punto de vista, ¿no? De cómo hacer una difusión más fuerte, primero de la economía social y solidaria y también de las acciones que hace el NODES. Y bueno, hemos usado diferentes métodos y también foros para hacerlo, ¿no?
se tiene una página de internet, se tienen algunas redes sociales, los mismos integrantes del NODES han participado en programas de radio, en varias entrevistas, este tipo de pláticas, ¿no? También es otro medio de difusión, con diferentes eventos, ¿no? Que hay, por ejemplo, se acerca el Foro Global de la Economía Social, entonces la participación del NODES también como una forma de difundir, hacer acciones dentro de nuestras propias universidades, también eso ha sido una de las acciones de cómo difundirlo entre los estudiantes. Entonces ha habido una variedad de estrategias. Afortunadamente, como el grupo de NODES es muy heterogéneo y muy grande, pues cada uno desde su ámbito ha intentado hacer esta difusión. Otra cosa que se me pasaba, pues es de que así como yo iniciaba tratando de encontrar una similitud entre los esquemas y modelos de innovación o entre el tema de los agentes intermediarios, pues así hay muchas preguntas que todavía surgen a partir de la creación de estos nodes y que nosotros hemos visto que una forma también de atenderlos, pues es volcar también las capacidades de la universidad, que tiene que ser, ver desde hacer tesis, ¿no? O sea, que a estudiantes se interesen en explicar, comprender algo de estos temas. También, como ya mencioné, pues la investigación, ¿no? Que también se oriente a resolver o analizar algún tema relacionado con la economía social. O sea, hay un ámbito muy amplio de participación y bueno, también pues aprovecho el foro para hacer esta invitación a tesistas, estudiantes de posgrado, a profesores también, si en algún momento quisieran hacer pues trabajos de investigación, tesis, algún proyecto, pues también mencionarles que están las puertas abiertas, porque recordemos que uno de los actores que también forman parte del NODES está en la UAM Azcapotzalco, es el doctorado en intervención. Entonces, pues también es un vínculo que hay que trabajar. El hecho de que esté considerado esos vínculos no necesariamente hace que automáticamente existan las alianzas, los trabajos, ¿no? Tiene que trabajarse constantemente. Entonces, en la medida que existe esa participación, pues podemos fortalecer también el propio NODES y a su vez a la economía social y solidaria en el ámbito local. Entonces, bueno, hay mucho que seguir trabajando, yo creo, y pues muchas cabezas, manos que hacen falta. Entonces, pues también es la invitación a la comunidad de la UAM, pues a que de estar interesados en estos temas, pues que se acerquen. Muchas gracias, doctor, por su amable participación, su tiempo, sus respuestas, ¿ah? Y su presencia aquí. Indudablemente nos abre un panorama a veces poco discutido, ¿no? En el país, ¿no? En general, en las ciencias sociales, en las ciencias económico-administrativas. Ya no se diga en algunas versiones de la economía y la administración pues, completamente neoliberales, ¿no? Donde todo es la competencia internacional, ¿no? Y no se ve hacia abajo. Y precisamente la economía social y solidaria es otra realidad, ¿no? Que parte del subsuelo de esta nación y donde pues se entretejen muchos actores, ¿no? Que van desde campesinos, ¿no? Campesinas, grupos indígenas, ¿no? Por supuesto, y gente que ha sido pues desplazada de la economía formal y se ha refugiado en aspectos informales. La migración también, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con esto. Y bueno, y es algo que necesitamos pensar y que, bueno, tanto UPIXA, ¿no? Que usted está ahí haciendo su estancia postdoctoral, la UAM, y Azcapotzalco también lo ha trabajado. Pues usted ha dado muchos años clases en la UAM Azcapotzalco, eso no lo dije, pero ahorita lo digo de paso. Y bueno, no nos queda más que agradecer su presencia, pero antes agradecemos la presencia y el apoyo de Montserrat y de Diana Laura, por su apoyo técnico, logístico, toda la propaganda, todo el trabajo que hay detrás de esto lo realizan ellas.
Sin ellas esto no sería posible. También les damos las gracias a los alumnos y las alumnas de la UAM y de otras instituciones que nos estén viendo, a las colegas y los colegas también, indudablemente, pero especialmente a usted, doctor. Muchas gracias, doctor David Salvador. Estamos en deuda con usted y no nos queda otra más que invitarlos a la próxima sesión de este mismo ciclo de conferencias, que por cuestiones de calendario será dentro de 8 días. Ya estaremos haciendo llegar a todos y a toda la invitación. Doctor, no sé si gusta agregar algo más. No, pues agradecerles a todos y a todas por hacer este evento posible. Pues a usted, doctor, que también varios años de seguir su trabajo, también pues, pues todos saben que el trabajo que usted hace pues motiva a ver críticamente muchas de las cuestiones que hacemos. Entonces, pues parte también de esto es pues a partir de los trabajos que hemos compartido, de los seminarios, de las charlas que hemos tenido y también con muchos profesores de la UAM Azcapotzalco, pues que, como les digo, pues yo me siento ahí de la UAM sin duda, pues Jesús también, el jefe de departamento, trabaja estos temas y hemos coincidido también, afortunadamente, en que este tipo de trabajo se tiene que hacer cada vez más grande. Pues hay una cantidad de académicos muy valiosos que yo creo que impulsan desde sus trincheras pues estos temas y habrá que pues trabajarlos todavía más, ¿no? Entonces, pues reiterar el agradecimiento y la invitación. Pues muchas gracias a usted, doctor. Esperamos pronto verlo de vuelta en la UAM Azcapotzalco, ya como profesor investigador definitivo. Y pues, mientras recibo un abrazo y valoramos mucho su apoyo. Hasta luego a todos y todas. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego.